Bueno, hola chicas, buenas tardes. Eh, para esta devolución decidí hacer un pequeño video, este, como para que variar un poco el modo de la comunicación. Eh, Miren, con respecto una devolución con respecto al práctico 10, ¿sí? Eh, Primero me gustaría detenerme brevemente en el significado de la palabra eufemismo. Miren, en el diccionario, en el sitio del diccionario de la Real Academia Española, dice que el eufemismo es una manifestación suave o decorosa de ideas, cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Y después estuve buscando y encontré un artículo que me pareció interesante, que es el eufemismo léxico del discurso político y sus efectos cognitivos, de Nuria Barranco Flores. Dice, miren lo que dice, qué interesante. Cuando se analiza el funcionamiento del eufemismo en el discurso político, suele ponerse de relieve la facilidad con que se usa como instrumento desinformativo al servicio de la propaganda. En este sentido, y a diferencia del eufemismo que funciona como estrategia de cortesía al servicio de las relaciones interpersonales, el eufemismo del discurso político parece responder a menudo a la intención de falsear la realidad y de confundir al receptor en provecho del emisor. Entonces, pensaba en estos distintos eufemismos que ustedes tienen en el texto de Pantano, de necesidades especiales, personas con capacidades diferentes, eh, distintas formas eufemísticas de denominar algo. Me parece interesante, eh, por un lado, lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Esto de este, suavizar, digamos, una realidad, como es la discapacidad, eh, que pronunciada directamente, dice, sería como chocante. Pero por otro lado, es interesante eh, cómo se usa en el discurso político, el educativo es un discurso político, para denominar este tipo de situaciones. Entonces, la intención esta de falsear la realidad, de denominar una cosa por otra o de ocultar una situación. Quizás con la intención de negarla para no hacerse cargo, digamos, ¿sí? Entonces, eso sería un problema, negar una realidad para no hacerse cargo. Más allá después de las particularidades de cada uno, de por qué no puede decir persona con discapacidad y tiene que empezar a usar estos arreglos así rimbombantes casi de necesidades especiales o capacidades especiales, capacidades diferentes y demás. Em, entonces, el término eufemismo como algo que viene de alguna manera a mentir sobre una situación, ¿sí? No deja de ser una palabra que hace daño, eh, una palabra que oculta, una palabra que engaña, eh, que tergiversa la realidad, ¿sí? Y en el discurso lo usamos muchas veces digo, entonces para ocultar una realidad, ocultar algo, invisibilizar, ¿sí? Bien, después unos comentarios con respecto a esto de la relación que ustedes establecen entre el texto de Pantano y de Tenti. La mayoría de ustedes establece la relación como principal, ¿no? Esto de democratizar el sistema educativo, democratizar la educación. Remarco dos o tres cuestiones de cada texto como para que ustedes también lo tengan en cuenta. Una cuestión interesante que dice Pantano es esta diferencia entre tener una discapacidad y ser discapacitado. Es fundamental, ¿sí? Se aplica a cualquier situación. Ser autista y tener autismo, ser alcohólico y tener un problema de adicción con el alcohol. Esta distinción es fundamental entre ser y tener, es clara, ¿sí? Tengo algo, no soy eso que tengo, ¿sí? No soy,
no me constituye eso, ¿sí? O en todo caso, no debiera yo a otro constituirlo en función de eso que tiene o que no tiene. ¿M? Por eso me parece interesante. Tiene una discapacidad, no es discapacitado, es una persona, es Sebastián, es, no sé, lo que es docente, pero no es discapacitado, porque eso no lo cubre, no cubre toda la persona, ¿sí? Tiene una discapacidad. Después hay otra cuestión interesante que dice, Pantano dice, hay una diferencia, leo, ¿sí? Textual, hay una diferencia en su funcionamiento, y no solo está dada por el estado de salud de la persona, sino precisamente por la interacción de ese estado con el entorno, ya sea en lo familiar o social, en lo económico, en lo cultural. Y acá me parece una relación interesante poder pensarlo en función de el concepto de capital cultural de Tenti, ¿sí? Para pensar esto que dice Pantano, eh, esta discapacidad como una diferencia en el funcionamiento, que no solo está dada por su estado de salud, sino por la relación con el contexto, ¿sí? La relación con el contexto. Ahí intervenimos nosotros, los docentes. En ese contexto estamos nosotros, los docentes, que podemos mirar de otra manera, podemos mirar de otra manera, podemos ofrecer otras posibilidades. Por eso digo, asociarlo, pensarlo en función de el capital cultural de Tenti, sobre todo el capital que nosotros como docentes podemos compartir, lo que podríamos denominar capital cultural incorporado, ¿sí? Y el capital cultural institucionalizado, ¿sí? Eh, Porque eso lo sabemos, luego tiene beneficios en el capital cultural objetivado, ¿sí? Pero nosotros como en tanto docentes tenemos ahí una obligación ética importante de poder democratizar el capital cultural. Bueno, después una cuestión mínima que dice, habla de las barreras culturales con respecto a las personas con discapacidad y una cuestión que es fundamental también, que es que todos podamos satisfacer nuestras necesidades, porque necesidades también tenemos todas y todos. Entonces, que todos tengamos las posibilidades de satisfacer nuestras necesidades. Y luego, eh, un último comentario que hace, que me parece que es como casi que el origen de esto, que es equiparar durante mucho tiempo, y aún se sigue haciendo, equiparar a las personas con discapacidad con los anormales, o los deficientes, o los enfermos. Eh, Hay ahí un problema que hoy por hoy, en la modernidad actual, eh, digamos, se patentiza mucho más, que es con respecto al tema de lo normal, ¿sí? Y lo que está dentro de la norma. Obviamente que esta norma tiene una intencionalidad, ¿sí? La norma no es espontánea, no es natural. Alguien establece una norma y el que no está dentro de esa norma entonces es un anormal, ¿sí? Entonces, eh, entra el discurso médico científico, entra el discurso pedagógico, el discurso jurídico, eh, tomando esta noción de normal o anormal. Entonces ahí nosotros, como docentes, estar atentos a no naturalizar eso, no naturalizar el discurso normativo, que tiende a normalizar, a igualar, a homogeneizar, ¿sí? Bien. Con respecto al texto de Tenti, Mirar la escuela desde afuera, que ustedes ya lo conocen, lo han leído muchas veces, varias veces a lo largo de este año, en los distintos trabajos prácticos, voy a hacer dos comentarios, pero los voy a hacer en un video siguiente, voy a hacer dos comentarios más y voy a recomendarles dos libros, ¿sí? En un siguiente video.